Arrancaremos explicando el sistema directo cargado o tasa R y lo que siempre uno pregunta en un final cuando habla de estos temas es la definición de estos sistemas. Estos sistemas, a ver, así como el sistema francés tiene una definición que está calculado en función de cómo se amortiza, cómo se calcula la amortización, cómo se paga la amortización, cómo se calculan los intereses y cómo se pagan los intereses. Estos sistemas, de la misma manera, tienen esta característica. O sea, no es un sistema R, así, a secas. Nosotros lo llamamos así como para abreviar, pero cuando yo tengo que dar una definición o un concepto, yo lo que tengo que decir es esto que dice acá. Son el sistema de intereses directos cargados al préstamo y reembolsable en cuotas uniformes de amortización e interés. Así como está explicado acá. Este es el sistema R. Y esta es la definición del sistema. Después lo podemos llamar entre nosotros coloquialmente sistema argentino R, pero tenemos que ser precisos en esto. Este es un sistema que ha sido muy común entre los préstamos entre privados a través de escribanías, préstamos hipotecarios. En la época de los 90 se utilizaban mucho estos sistemas, se prestaban dólares a través de escribanías y se calculaban de esta forma con este método que vamos a tomar. ¿Qué? Hay que tener cuidado con este sistema porque en definitiva no es un sistema abusivo o leonino o como nosotros quisiéramos moralizar un sistema. No tenemos un sistema mejor o peor. No existen, en matemática no podemos moralizar una fórmula o un cálculo. Como por ejemplo el descuento comercial, nosotros dijimos que era irracional. Acá también hay un grado de irracionalidad, pero el punto está siempre en esto que uno llama la igualdad de compromisos. Si yo puedo, en una igualdad de compromisos, afrontar el costo a través de mi flujo de fondos, el sistema es perfectamente viable. Vamos a ver en qué punto este sistema puede ser abusivo y en qué punto no lo es. Por lo pronto, vemos que dice, el sistema que utilizando una tasa contractual, tasa o coeficiente contractual, ¿sí?, calcula los intereses totales de la deuda, los adiciona a la misma y establece el repago de manera constante de cada una de las cuotas pactadas. Características: cuotas uniformes, intereses directos sobre el préstamo y amortización constante. Fíjense que esto de amortización constante se va a repetir a lo largo de los 4 sistemas. A mí me ha tocado ver en la realidad préstamos con esta característica y una vez no entiende por qué el deudor, ¿sí?, se presta a este tipo de cosas. Prácticamente esto yo lo vi cuando se salió de la convertibilidad en el 2002. Muchos quedaron con sus deudas dolarizadas en privados, eran deudas en dólares, que con la convertibilidad, de alguna manera, se podía hacer el repago sin problema. Al salir de la convertibilidad, nosotros salimos de la convertibilidad bruscamente, llevando el dólar de 1 a 3. O sea, fue un crecimiento importante del dólar en función. Y obviamente lo que conlleva lo que nuestros flujos de fondos están especificados. Bueno, hubo una crisis importante y muchos privados perdieron la casa. Muchos pudieron refinanciarlo, pero claro, el acreedor o el prestamista quería dólares y dólares era muy difícil de conseguir. Digamos que nosotros estamos
estos préstamos se han eliminado, obviamente hoy no se ven este tipo de préstamos, entre privados hay muy pocos, pero en ese momento era muy común. Era muy caro acceder a los préstamos bancarios y los privados accedían a través de los escribanos, que obviamente eran intermediarios. ¿A qué voy con esto? Porque uno tuvo la oportunidad de ver esto en vivo y en directo, y fue muy interesante como experiencia profesional analizar estos sistemas. Y cómo, por ejemplo, el Banco Nación salió a través de un fideicomiso a salvar a parte de estos créditos que se habían tomado y a refinanciar estas deudas. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos que primero armar? Siempre tenemos que armar el cuadro de amortización. Y para armar el cuadro de amortización, lo que tenemos que hacer es determinar las fórmulas. Las fórmulas que vamos a ver en este sistema y en los otros son muy sencillas. Son muy sencillas en lo que hace a su cálculo y tienen mucha similitud con alguno de los sistemas que ya hemos visto. Por ejemplo, el tema de los intereses. El total, primero calculamos el total de intereses en el sistema R, vamos a poner, directo vamos a llamarlo R a este mismo. El total de intereses, ¿qué dijimos? Según definición, los intereses se calculan de manera directa sobre el total del préstamo en función del plazo pactado. Esto significa que el valor de la deuda lo voy a multiplicar por este coeficiente R por el plazo de duración. Este coeficiente R está relacionado con el intervalo que tiene la deuda. Pónganse, vamos a suponer que sea del 10%. Vamos a tomar como ejemplo y vamos a tomar que el intervalo del coeficiente es el 10% por cada intervalo. Y que la duración del préstamo son 10 intervalos. 10 meses, 10 años, 10 meses. Vamos a suponer que son 10 meses. En función de esto, establecemos como por ejemplo la deuda que sea de 10.000 pesos. Esto es un ejemplo que tomé para los 4 casos como para poder analizar. ¿Qué es lo que me dice? Primero calculo el total de intereses en función de esta fórmula. Entonces yo sé que es 10.000 por 0,10 por 10. ¿Está bien? Esto me da exactamente 10.000. ¿Está bien? Si no me fallan las matemáticas. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que, ¿cómo es el interés periódico? ¿Cómo voy a pagar el total de intereses? Ese es el total de intereses. ¿Cómo voy a pagar el total de intereses? Lo voy a pagar de manera proporcional en cada uno de los pagos. Entonces, el concepto de interés, ¿sí?, es igual al total de intereses sobre N. Si yo reemplazo esto, tengo que el valor de la deuda por R por N sobre N, me queda el valor de la deuda sobre R. Lo divido acá, lo divido por 10 y me da 1.000 unidades monetarias por cada intervalo. Y esto se va a mantener constante, o sea, en cada periodo voy a pagar 1.000 de intereses. ¿Cómo es la cuota de amortización? La cuota de amortización es igual a esta. Es deuda sobre plazo. ¿Y a qué es igual la deuda sobre plazo? Al valor del préstamo por N. ¿Por qué digo valor del préstamo sobre N? Porque vamos a encontrarnos en otros sistemas que cuando hable de deuda voy a tener 2 componentes. En principio acá solo tengo el mismo, o sea, el valor efectivamente prestado, 10.000, va a ser la deuda que yo tenga que afrontar. ¿Esto qué me da? 10.000 sobre 10. Fíjense que yo elegí un ejemplo bien sencillo
como para que podamos visualizarlo sin ningún problema. Y entonces, nos fijamos acá, el total amortizado. ¿A qué va a ser igual el total amortizado? Fíjense que estos componentes que yo tengo acá, ¿a qué se parece? ¿A qué sistema, de qué sistema los puedo yo ver como en igualdad de compromisos, el componente de amortización? El alemán. Fíjense que yo, la amortización que yo tengo acá es similar a la del alemán. ¿Y el total amortizado cómo va a ser? Similar al del alemán. O sea, el total amortizado va a crecer en una progresión aritmética igual a ¿qué? ¿Cuál es la razón de esa progresión aritmética? El componente de la amortización. Esto que me dice que entonces el total amortizado va a ser igual a P veces, el total de amortizado hasta el periodo P veces el valor de la amortización. Entonces, vamos a poner el total amortizado hasta el periodo 7 va a ser igual a 7 veces el valor de la amortización. El total amortizado hasta el periodo 7 es 7000. Fíjense que acá están las dos fórmulas. Es P veces el valor de la deuda sobre N o P veces la amortización. Es igual al sistema alemán. Entonces, vamos ahora a ver la cuota de servicio. ¿Qué es la cuota de servicio? Nosotros vamos a encontrar que la cuota de servicio, cuando nosotros vimos rentas, es igual a C. Cuando entramos a analizar préstamos, vimos que la cuota de servicio se compone de dos componentes, se integra por dos componentes. El componente de interés y el componente de amortización. O sea, tenemos cuota de amortización y cuota de interés. Y la suma de ambos es el componente, lo que dice, se llama cuota de servicio. ¿Y a qué es igual la cuota de servicio? Es la suma entre ambos. Es la suma entre ambos. Entonces, si la cuota de servicio es la suma entre el valor de la amortización más el valor del interés, ¿sí? Lo que hago es escribir esto en términos que me sirva, saco factor común, 1 sobre n más r. Y esta va a ser mi cuota de servicio, que me va a servir ¿para qué? Me va a servir para poder comparar con el sistema francés. Entonces, ¿cuánto es mi cuota de servicio? La deuda es 10.000 por 1 sobre 10 más 0,10 y esto les da 2.000. ¿Ven que es muy sencillo la fórmula? Muy sencillo. Y lo que uno, cuando está en un final y pregunta sobre estos términos, sobre estos conceptos, uno no quiere que le digan fórmulas. Yo la fórmula, a mí yo no necesito que ustedes las memoricen. Justamente matemática hace que lo importante no es memorizar, ¿sí? Sino razonar. Por eso yo lo que les decía de que la matemática es una ciencia exacta, pero viva. ¿Qué significa viva? Significa que no tengo que memorizar algo para poder explicarlo. Lo que necesito es razonarlo, interpretarlo y deducirlo. Muy bien. Determiné el valor de la cuota. ¿Qué me queda ahora? Hablar del saldo de deuda. ¿Sí?
La cuota es constante. Fíjense que la cuota va a ser igual en cada uno de los términos, sin importar si es la cuota 1, cuota 2, cuota 3. La cuota siempre es la misma. La amortización es constante y el componente de interés también es constante. Y el saldo de deuda, ¿a qué va a ser semejante? Si la amortización es semejante al sistema alemán. También al sistema alemán. El saldo de deuda equivale a determinar o por medio retrospectivo o por un medio prospectivo cuánto es la deuda que yo voy a obtener. Entonces acá traigo las fórmulas del sistema alemán. Entonces yo digo que el saldo de deuda por el método retrospectivo, empezamos por acá, el saldo de deuda hasta el periodo P, luego de pagar el periodo P, va a ser el valor de la deuda menos el total amortizado hasta el periodo P. De acá, lo que hago es abrir esta fórmula, P veces el valor de la deuda sobre N, y acá saco factor común. Y digo que el saldo de deuda hasta el periodo P es igual al valor de la deuda por 1 menos P sobre N. ¿Sí? Entonces vamos a suponer, ¿cuánto es el saldo de deuda luego del periodo 7? Ya que estábamos con el mismo. Sabiendo que el total amortizado me daba 1000. Me daba 7000. Entonces la deuda es 10.000 por 1 menos 7 sobre 10. ¿Y esto qué les va a dar? Que el saldo de deuda es igual a 3000. ¿Mm? Fíjense que es el mismo procedimiento que yo aprendí en el sistema alemán. Y acá vemos el ejemplo. Y acá vemos el ejemplo. Vamos a borrar todo esto. En el cuadro de la filmina 9, cómo se construye el cuadro de amortización. Esto yo se los recomiendo como ejercicio para que ustedes resuelvan todos los sistemas de préstamos que tienen en la guía a través de la construcción del cuadro de amortización, independientemente de lo que le pidan. ¿Justamente para qué? Porque en función de cómo ustedes construyen el cuadro de amortización, yo tengo en cuenta determinadas características que tiene una amortización de deuda, esta cosa de matar la deuda, que no se, que van a coincidir entre sí. La primera, cuando digo el total amortizado, la suma de las cuotas de amortización me da exactamente igual a valor de la deuda. Cuando hablo del total amortizado, no está la columna acá, cuando hablo del total amortizado, también el total amortizado, vamos a dejar de compartir esto, vamos a compartir un Excel que tengo acá. El total amortizado, fíjense, que el total amortizado hasta el periodo 10 es igual al total de la deuda. Estas dos columnas coinciden. Esta es la suma acumulativa de la amortización, mientras que esta es la suma de cada una de las amortizaciones. Esto y este valor coinciden. ¿Qué otra cosa tengo en cuenta que son similares entre todos los sistemas? Que el saldo de deuda luego de pagada la cuota 10 es 0. Yo esto lo armo, lo construyo en Excel y no tengo que andar fijándome si lo hice bien o mal. Yo lo único que tengo que fijar es cuando esto es 0 y luego
empieza a transformarse en negativo de alguna manera porque por el trabajo de Excel, y ahí tengo que cortar. Cuando esto dijo 0, tengo que cortar. Y ahí me fijo si lo que hice está bien o no. ¿Qué otra cosa? Que la amortización del último periodo coincide con el saldo al inicio del periodo, que obviamente va a ser consecuencia de esto. ¿Está bien? Esas 2-3 cositas tengo que tener en cuenta cuando construyo un cuadro de amortización en función de cada uno de los sistemas. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, vamos a repasar lo que es el sistema directo. R, lo vamos a escribir de este lado. El sistema directo R, en esta matriz, vamos a hacer una pequeña matriz acá, y vamos a hacer la síntesis de las fórmulas. ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? Lo que tengo que tener en cuenta es el total de intereses que se calculan sobre el total de la deuda. R por N. ¿Y qué otra cosa tengo que tener en cuenta? Que obviamente la amortización va a ser el valor de la deuda sobre N. Y que el interés va a ser el valor de la deuda por R. Con esas 3 formulitas, yo puedo armar todo lo que es el cuadro de amortización del sistema R. Pero esto no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Lo más importante es justamente transformar esta tasa ficticia en lo que es el costo efectivo del préstamo o tasa interna de retorno. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esto está sacado de nitro cero. Tanto esta tasa o coeficiente de cálculo y otras que se verán más adelante, no expresan el verdadero rendimiento de la unidad de capital en el periodo, en la unidad de tiempo. Son tasas ficticias. Murió nitro cero lo llamó tasas ficticias. A mí me gusta más llamar coeficiente de cálculo, porque no es una tasa como la conocemos. Pero bueno, ¿para qué sirven estos coeficientes? Sirven como recurso para cálculo de la cuota de interés y cómo se devuelve esta cuota de interés. Si se desea obtener la tasa de la operación, el costo del dinero en el tiempo, debe hallarse la tasa sobre saldos I equivalente, y para que dicha tasa se cumpla, aún en los casos de cancelación anticipada, debe confeccionarse el cuadro de marcha de la deuda con el sistema sobresaldos y la tasa equivalente obtenida. ¿Esto qué significa lo que acabo de decir? Justamente busco la tasa I. La tasa I, que es la tasa sobre saldo de deuda, yo lo que tengo que hacer es buscarla en función de algún sistema de préstamos que me sirva como comparativo. Yo he escuchado cosas como, por ejemplo, lo comparo con el francés porque el francés es el sistema madre de todos los sistemas. Es muy interesante escuchar esta razón de alguna filiatoria con el francés, como si todos los sistemas fueran hijos del francés, la madre es el francés y supongo que el americano será el padre, y entonces nos estamos desviando de lo que es, lo he visto y no solamente lo he visto en clase o en alumnos, dicen esto, sino en libros, que es lo más grave. Alguien se ha tomado el trabajo de escribirlo.
Y no es así, señores. Lo que yo tengo que tomar en cuenta es el sistema francés, porque el sistema francés iguala los compromisos con el sistema argentino R. ¿En dónde los iguala? En el pago de la cuota. ¿Cómo es la cuota en el sistema argentino R? Constante. ¿Qué sistema sobresaldo determina una cuota constante en su forma pura? ¿El alemán? No. ¿El americano? No. El francés. Y esto les tiene que quedar claro a todos en una mesa de examen, donde dicen que es el sistema madre, y yo los mando a que revean su posición para que vuelvan la próxima fecha. Iban a pensar que iban a mandar a dónde. No, se me ocurre. No. Pero lo que yo quiero que ustedes interpreten es que estos 2.000 que aparecen como cuota pura, también cuota constante en este sistema, se asemejan a la igualdad de compromisos en el sistema francés. ¿Y cómo era en este mismo ejemplo, ¿se acuerdan cuánto era el valor de la cuota en el sistema francés? Con estos mismos ejemplos. ¿Cuánto era? ¿No era 1.627 con algo? El mismo sistema, tasa de interés 10%, 10 periodos de plazo y deuda de 10.000. El valor de la cuota, 1.627, me determinaba. Entonces, fíjense una cosa. Acá son 2.000. En principio no habría igualdad de compromisos. 1.627 es menos que 2.000. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Cómo hago yo para hacer la igualdad de compromisos? Digo, momentito, sí, 1.627 al verdadero costo sobresaldos, que es el 10%. Pero acá, el 10% que me está estableciendo es un coeficiente. No sé si es el costo. A mí lo que me dice es que la cuota es 2.000. Entonces, ¿cuánto sería la tasa sobre saldos de deuda si la cuota en el francés sea 2.000 y la deuda sea 10.000 y la cantidad de cuotas que yo tengo para devolver sean 10? Partiendo de esa igualdad de compromisos, digo, si los 2.000 equivalen a la cuota en un sistema francés de 10 cuotas a no sé qué tasa, entonces igualo los compromisos, diciendo, no es 1.627, porque evidentemente es 2.000. Entonces, ¿qué es lo que me estaría faltando? Tengo estos 3 datos que son comunes al francés. Cuota constante, 2.000. Deuda, 10.000 y plazo, 10. ¿Qué es lo que me diferencia? El valor de la tasa sobre saldo. ¿Qué es lo que yo debo igualar? Y determinar el costo efectivo. Entonces, ¿qué igualo yo acá con el sistema francés? Esto es importante porque en realidad lo que yo voy a igualar en el sistema francés, en este caso, es cuota a cuota. Es decir, voy a decir, la cuota del sistema la cuota del sistema argentino R va a ser igual a la cuota del sistema francés. O sea, digo, el sistema argentino R es 2.000 y la cuota del francés va a ser 2.000. ¿Cómo es la cuota del francés? De esta manera. Es 10.000, o sea, ya digo que es 10.000, entonces es 10.000 por la inversa de 10 a la tasa esta que no conozco. ¿Y cómo es la cuota en el sistema argentino R? Es 10.000 por 1 sobre 10 más R, más 0,10. Esto lo tengo. La deuda es la misma, con lo cual lo que tengo que igualar acá es que la inversa de ANI va a ser igual a 1 sobre 10 más 0,10. Esto es igual a 0,20.
Y acá puedo aplicar Bailey, o puedo aplicar interpolación proporcional, o puedo aplicar iteraciones sucesivas. En función de esto, si yo aplicara Bailey, me encontraría con, en este caso, perdón, acá aplicaría interpolación proporcional. Vamos a tomar interpolación proporcional. Vamos a borrar esto. Ustedes lo tienen, fíjense, en la filmina 12. ¿Sí? Vamos a borrar acá. Acá está resuelto por interpolación proporcional. Y digo, bueno, esto me da 0,20. Entonces digo, bueno, si esto es 0,20, yo lo que tengo que buscar es un intervalo para aplicar interpolación proporcional. Busco la tasa del 15. O sea, fíjense, obviamente que lo que hice fue, esto ya lo tengo armado, ustedes lo que tienen que hacer es, o sea, si a mí al 10% me da 1.627 y a una X tasa me da 2.000, evidentemente el costo de deuda va a ser más alto que el 10%. ¿Está bien? Entonces, ¿qué busco? ¿Qué tasa busco? Y le voy dando valores. Si quieren empiezo con 10, con 11, con 12, con 13, con 14, con 15. Hago el cálculo de cuánto me da la inversa de Ani con distintas tasas. Y cuando pasó el 0,20, o sea, cuando pasó el 0,20, corto. Fíjense que acá dice 15 y 17, de 2 en 2. En la determinación de la tasa en las rentas, a nosotros nos sirve decir, bueno, ¿cómo determino yo en un papel el tema de la tasa? Le voy asignando valores a la fórmula en función de la tasa hasta que cambia, ¿qué cosa? Cambia este límite. Fíjense que en 0,15 me da menos de 0,20 y en 17 me da más 0,20. Cuando hice esto, encontré que la tasa va a estar entre 15 y 17. Y aplico la interpolación proporcional. O en este caso puedo aplicar Bailey también. Y la interpolación proporcional, fíjense, al final me da el valor de I por interpolación proporcional 0,15, 48, 5531. Y esto es por interpolación proporcional. Y por iteraciones sucesivas, o sea, lo que se calcula a través del Excel, me da 0,15, 0,971. Esta es más precisa, por supuesto, que está entre 15 y el 17. Yo podría, en vez del 17, probar con el 16, calcular cuánto me da la inversa de Ani para un Ani de 10 al 16%, me va a dar seguramente por arriba del 20, 0,20, y cambio y acoto la interpolación proporcional y hago lo que sería interpolación proporcional sucesiva. ¿Sí? Esto en un parcial es útil. En lo que hace al Excel, fíjense que lo que yo hago, ¿qué es cosa ahí? Fíjense, la fórmula. Fíjense la fórmula que yo tengo ahí. ¿La ven? En el Excel, yo después esto también se los comparto. ¿Qué me está diciendo? La TIB, el flujo de fondos. En este caso es otro sistema. Que me voy al R. Me voy al sistema R, este es otro sistema. Acá. Ahí está.
Fíjense que, ¿qué es lo que me está estableciendo la TIR? El flujo de fondos. ¿Qué es lo que me calcula el flujo de fondos? Los menos 10.000, que es el dinero que me prestan, y los 2.000 que yo tengo que pagar por cada uno de los meses. Y esto me da 15,0971. ¿Cómo es entonces el costo sobresaldo el costo de la deuda con este sistema argentino R respecto del sistema I? Con el coeficiente del 10%. Mucho más caro. ¿Está bien? El costo del sistema es más alto que en el mismo sistema a la tasa del 10% del flujo. Pero esto no termina acá, porque acá es donde uno comienza a analizar el reembolso. Y dependiendo del lado en el que uno le toque trabajar, asesorará de una manera o de otra manera. ¿Esto es por qué es? Porque si yo me pongo a asesorar, a mí me gusta más asesorar desde el lado del deudor, no tanto del lado del acreedor. Pero no es por es una cuestión mía nada más, o sea, es una cuestión subjetiva. Me gusta más asesorar del lado del deudor, pero siempre es anterior a tomar el préstamo, como yo digo. Cuando vos antes de tomar el préstamo, nos sentamos un minuto y vemos si es conveniente o no. ¿Qué tiene de ventajas estos sistemas trabajados con escribanos generalmente, que son rápidos? Se firma una escritura, se entrega el dinero y ya está. Que lo que se resuelve en 30 días. ¿Qué pasa con el sistema financiero? El sistema financiero se toma mucho más tiempo para analizar un préstamo. Y cuando hablo de un préstamo, estoy hablando de un préstamo importante. No de los préstamos que nosotros hemos visto, por ejemplo, el préstamo del ANSES o el préstamo de los docentes, que es un préstamo a sola firma que se llama. Esos préstamos son menores, o sea, es un préstamo para consumo básicamente y te sirve para algún consumo de algún bien durable, pero menor. La compra de un aire acondicionado, la compra de una heladera, no sé si llegás a una heladera, o el pago de una tarjeta de crédito que te viene, no sé, a tasas importantes. La tarjeta de crédito es un sistema de financiación que nosotros tenemos, los consumidores, pero que tiene un problema. El problema es que hay que pagar el saldo de la tarjeta mes a mes, hay que tomar ese compromiso. Cuando nos desborda, empezamos a pagar el mínimo y ese mínimo hace que ese volumen de tarjeta de crédito siga creciendo a tasas importantes. Estos sistemas de reembolso que están ofreciendo en estos momentos te sirven para este tipo de cosas. Entonces, de alguna forma, cancelás la tarjeta de crédito a una tasa como, por ejemplo, la que vimos del 49-50% nominal anual, que es mucho más baja que la que te cobran los bancos. Pero, de vuelta, volvemos al sistema de préstamos, el sistema argentino R, y vemos que hay yo le agregué una columna más. Y esta columna me dice que el interés sobre saldo. Entonces, imaginemos que yo tomo prestado 10.000 a 10 cuotas, al 10%, y voy a pagar cuotas de 2.000. Y lo necesito con una urgencia. Pero cuando pasan los 30 días, o sea, yo lo que hice fue gestionar por otro lado, para no caer en este costo excesivo quizás, gestioné por otro lado, pagué la primera cuota, fui al acreedor y le dije, te devuelvo los 9.000 que faltan.
O sea, te doy los 10, te pago los intereses. Y te pago los 10.000. No te pago 1.000, te pago 10.000. Pagué la primera cuota, o sea, pago la primera cuota y pago 9.000 más. Saldo de deuda, 9.000. ¿Qué pasa con el acreedor? ¿Qué se va a encontrar con el acreedor? ¿Qué va a querer hacer el acreedor? ¿Lo va a aceptar? Y lo va a tener que aceptar si está pactado, porque la idea es que esté pactado. Entonces, ¿cuánto es el costo de la deuda? 10%. El costo efectivamente pactado. Entonces, si yo cancelo la deuda luego de pagada la primera cuota, ¿sí? Cancelo la deuda. ¿Cuánto fue mi costo cuánto es el costo para el deudor? 10%. ¿Cuánto es el rendimiento para el acreedor? 10%. ¿Cuánto esperaba el acreedor? El 15%. Esperaba el 15%. Recibió el 10%. ¿Qué va a tener que hacer el acreedor? Buscar otros deudores que no hagan este tipo de maniobra, porque si no, ¿qué le va a pasar al acreedor? Va a tener un rendimiento no al 15, sino al 10, si le hacen esto constantemente. Sí, va a hacer. Exactamente. Vos pagás la cuota, te lo voy a dibujar acá. Vos pagás la cuota del sistema francés, perdón, la cuota del sistema argentino, pagás los 2.000 y además pagás los 9.000, que es tu saldo de deuda. Este es tu saldo de deuda luego de pagada la cuota 1. La cuota 1, que es 2.000, más el saldo de deuda. ¿Cuánto pagaste? 11.000. ¿Cuánto fue el préstamo? El préstamo fue de 10.000. ¿Cuánto pagaste de intereses? 1.000. 1.000. ¿Cuánto es el costo? 1.000 sobre 10.000. Utilizaste los 10.000, saliste del pozo del momento en que estabas, que necesitabas el dinero, y honrás los 11.000, es decir, honrás los 10.000 más los 1.000 de intereses. ¿Cuánto es el costo? 10%. Ahora, no lo podés hacer en la primera cuota, lo podés hacer en la segunda cuota. Si lo haces en la segunda cuota, ¿cuánto tenés que pagar? ¿Cuánto pagás en la segunda cuota? La cuota 2, 2.000. Ya pagaste la cuota 1, 2.000. Y cancelás la deuda, 8.000. Saldo de deuda luego de la cuota 2. ¿Cuánto pagás de intereses sobre saldo? El 11%. ¿Está bien? Pagaste el 10 por la cuota 1 y pagás el 11 por la cuota 2. No siempre. No, esto cada contrato es particular. Nosotros lo que hacemos es asesorar al deudor para que los contratos se puedan precancelar. A veces no se puede. No le va a convenir, al acreedor no le conviene. O sea, el acreedor tiene que estar seguro de que no le vas a precancelar la deuda. ¿Está bien? O sea, ¿va a prestar a quién? Va a prestar a quien no le precancele la deuda. ¿Cuál es el objetivo del acreedor? Maximizar la utilidad o maximizar el rendimiento. Si quiero maximizar el rendimiento, ¿qué tengo que tener? El dinero en la calle, que me genere interés, que me paguen ese interés. Si lo tengo yo, tengo la obligación de colocarlo. ¿Se entiende esto? Entonces, fíjense que el costo de la deuda, el interés sobre saldo que establece la columna esta, va creciendo a medida que voy pagando las sucesivas cuotas. ¿Qué calcula? ¿Cómo se calcula esto? El interés sobre el saldo. Este saldo, por ejemplo, de 5.000,
es luego de pagada la cuota 4. ¿Sí? Es el saldo al inicio de la cuota, perdón, es el saldo al final de la cuota 5. Esto estaría acá. Pero bueno, lo puse yo de esta forma como para que se visualice de dónde, en función de qué se calculan los intereses. Hasta llegar al interés sobre saldo de la última cuota. ¿Cuánto debo en la última cuota? 1000. ¿Cuánto pago de intereses? 1000. ¿Cuál es el costo de la deuda de la última cuota? 100%. No se olviden que nosotros como concepto hablamos de tasa de interés en función del uso del dinero ajeno. ¿Cuánto es el dinero ajeno que yo estoy usando antes de pagar la cuota 10? 1000. ¿Por qué voy a pagar 1000 de intereses? Bueno, el sistema está pensado para esta situación. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para saber cuál es el momento óptimo de cambio de deuda. Es decir, convertir el sistema argentino R en lo que es el sistema francés. ¿A qué tasa? A esta tasa. Esta es mi tasa promedio ponderada de todo el reembolso, pagando las 10 cuotas. Esta tasa la paga el deudor y la gana el acreedor, siempre y cuando se cumplan las 10 cuotas. Si no se cumplen las 10 cuotas, el costo va a ser inferior a esta tasa. Entonces, ¿para qué me sirve saber esta tasa? Me sirve para determinar cuál es el momento óptimo del cambio. Es decir, el momento óptimo del cambio va a ser luego de pagada la cuota 4 y antes de pagada la cuota 5. Acá, en este límite, están los 15,09%. 15,10%. Leemos esta firmina. Como se puede observar en el cuadro, la verdadera tasa de interés no permanece constante, sino que va aumentando a medida que se amortiza la deuda. Este crecimiento es exagerado, ya que el interés va desde el 10% al 100% en el último periodo, por lo tanto al prestatario le convendrá cancelar antes del vencimiento, con lo que puede llegar a obtener el prestatario, que es el deudor, con lo que podrá llegar a obtener una tasa efectiva inferior a la pactada, ya que logra omitir intereses de aquellas cuotas en las que la tasa es mayor. Para evitar esta circunstancia, cancelación anticipada, la única solución es la conversión del préstamo a la tasa sobre saldo equivalente a la tasa directa pactada. Entonces, fíjense que si yo convierto el sistema R en el sistema francés y armo las cuotas como el sistema francés, ¿qué me está mostrando? Fíjense cómo es ¿Qué hago yo en el sistema francés? Si yo calculo el interés sobre saldo de cada uno de los componentes de interés sobre el saldo de deuda, me va a dar igual en todas las cuotas. Este es el objetivo de aprender este tipo de temas, de préstamos. El objetivo es que el uso del dinero sea constante, o sea, el costo por el uso del dinero sea verdaderamente pactado. Para que el costo del dinero sea el verdaderamente pactado, el interés sobre saldo de cada una de las cuotas tiene que ser exactamente el interés pactado. ¿Sí? Financiamiento, por ejemplo, de casas de electrodomésticos, se les obligó por ley a establecer cuál es el costo financiero total.
que antes no lo publicaban. Entonces decían, precio de contado X y 12 cuotas sin interés a la tasa tal, decía. Y uno hacía esta cuenta y les daba, pero claro, era la tasa R. Era la tasa R. Esto fue muy común y muy utilizado en los 90, de vuelta, en los 90 se utilizó mucho este tipo de financiación. De hecho, yo conozco en casos reales que antes de que existieran todos los préstamos que hay, que se ven ahora, crédito ya y todas esas cosas, que son de alguna manera útiles para determinadas situaciones y obviamente es un negocio para los acreedores, arrancó con los electrodomésticos. Básicamente una casa que estaba ubicada acá sobre calle 7, hacía este tipo de ventas. Hacía ventas de electrodomésticos en cuotas, con débito en las tarjetas. Iba de pueblo en pueblo con un camión y entregaba los electrodomésticos y los vendía de esta forma. Después se dio cuenta que digo, ¿para qué le entrego el electrodoméstico? Le entrego el dinero y hago lo mismo y no tengo que trasladar el camión. Y a raíz de eso nacieron este tipo de préstamos, que son terriblemente onerosos a lo que comparan con lo que es un préstamo bancario. Pero que evidentemente mucha gente necesita acceder. ¿Esto qué significa? Que yo construyo el reembolso del sistema argentino en función del sistema francés. ¿Haciendo qué cosa? Convirtiendo la cuota de 2.000 pesos, que son constantes, y haciéndole el componente de interés por un lado y de amortización por otro. Fíjense, el total de la deuda, sumado todos los componentes de amortización, equivale a la deuda total. El saldo es cero luego de pagada la última cuota. Y los intereses son iguales a los del sistema argentino R. Teniendo en cuenta esto, me voy a este gráfico que es muy interesante, donde comparo la gráfica del sistema argentino R con la gráfica del sistema francés. Fíjense lo que es el sistema argentino R. El sistema argentino R arranca en 10 y termina en 100. ¿Sí? Mientras que el francés se queda en un promedio del 15,10%. Entonces, del cruce entre estas dos rectas, de estas dos ecuaciones, me sale el momento óptimo de cambio. Este momento óptimo de cambio me da la cuota 4,376. Obviamente, ¿qué significa la cuota 4,376? Que la cuota 4 la pago bajo el sistema argentino, pero la cuota 5 ya la pago en función del sistema francés. Esto sale esta fórmula. Sale lo que es el momento de cambio óptimo. El momento de cambio óptimo establece que es H igual a 1 más N por I menos R sobre I. Entonces, fíjense que el momento H, ¿qué va a ser? Digo, 1 más 0,10 por 0,15, 10% menos 0,10 sobre 0,15, 10%. Y esto me da 4,3762. El momento óptimo del cambio. ¿El momento óptimo para quién? Para el deudor. ¿Está bien? Sí. ¿Cómo? Por supuesto, pero en función de qué? Del sistema francés. ¿Esto qué te va a garantizar? De que vos vas a tener un saldo de deuda de esta forma. Entonces vamos a suponer, yo te hago esta composición. ¿Cuánto es el momento óptimo de cambio? Acá, este es el momento óptimo. A partir de la cuota 5, pago francés.
¿Cuánto debo en el francés? Pago la cuota 4. ¿Cuánto debo en el francés? 6.688,39. ¿Cuánto debo pedir prestado bajo sistema francés? 6.688,59. ¿Cuánto debía en el sistema? 5.000. ¿Está bien? Yo pido prestado 6.638. Es decir, encima me hago de una diferencia. Porque cancelo ¿cuánto? 5.000. Voy y le cancelo 5.000 y pido prestado 6.688. Ceteris paribus, quiero seguir pagando los 2.000 pesos de cuota. O sea, me hago de un dinero extra. ¿Se entiende el razonamiento para el deudor? ¿Y cuál es el punto? Si yo en la cuota 8 quiero cancelar la deuda, luego de pagada la cuota 8, mi deuda es 3.247,24. O sea, lo que yo estoy pagando es el verdadero costo financiero por cada una de las cuotas que yo estoy pagando. Entonces, el momento óptimo de cambio me está indicando que yo pido mayor dinero a pagar el 15%, 15,10%, cuando debo 5.000. O sea, tengo de alguna forma un uso, tengo fondos extras en un momento dado, sabiendo que voy a tener que seguir pagando 2.000. ¿Se ve esto? Muy bien. Momento óptimo de cambio. ¿Para quién? Para el deudor. Pero también me tocó asesorar al acreedor en algún momento. Y cuando me tocó asesorar al acreedor, me di cuenta que dependiendo la tasa R que yo cobre, o pretendo cobrar, no todos los plazos, o sea, no a mayor plazo voy a tener mayor rentabilidad como acreedor. Entonces también tengo un momento máximo de beneficio para el acreedor, que no está dado por aumentar el plazo. O sea, no es directamente proporcional. No es que yo digo, si yo te cobro un préstamo argentino al 10% y te hago 10 cuotas, voy a ganar el 15,10. Entonces, si yo te cobro 12, voy a ganar el 15,20 o el 15,30. Y a medida que aumento la cantidad de cuotas en el sistema argentino R del 10%, mi rentabilidad va a ser más alta, y no es así. Vemos que hace una especie de curva. Hace una curva de esta forma, con un punto máximo de óptimo para el acreedor. ¿Y dónde está el punto máximo? En este caso, al 10% de la tasa R, no está a la cuota 10, como yo te dije. En la cuota 10, yo tengo 15,10. El óptimo es en la cuota 7, que es 15,35%. ¿Esto para qué sirve? Para enseñarle al acreedor que la ambición de cobrar más cuotas no le va a hacer ganar más plata. Sino, lo que tiene que cobrar es una cantidad óptima de cuotas. Y esto va a estar en relación inversa a la a la tasa R pactada. Es decir, yo tomo la tasa R como dato, en función de esa tasa R, yo hago los cálculos, y fíjense que a la tasa R del 10, en una sola cuota, en toda la columna,
se respeta la tasa, o sea, la tasa sobre saldo es igual a la tasa R. Siempre para un préstamo sistema argentino R, la tasa sobre saldo con el pago de una sola cuota, es decir, un préstamo a una sola cuota, va a ser exactamente el costo efectivo. Y va a ser este crecimiento, ¿sí? Acá, si esto es 1, esto va a ser igual a I. ¿Está bien? Y va a seguir creciendo, o sea, iba a crecer, ¿está bien? De esta manera, hasta llegar a un punto, ¿en función de qué? En función de la tasa R, hasta llegar a ser asintótica al eje de las X. Es decir, que también, si en n tendiendo a infinito, si yo pretendo hacer n tendiendo a infinito, ¿a qué va a ser igual el costo de la deuda? A la tasa R. ¿En qué se transforma el sistema de amortización bajo sistema R? En una renta perpetua. Fíjense que va bajando a medida que pasó los 7, en este caso, baja y sigue bajando hasta transformarse en la renta perpetua en este Excel también se los voy a dar. Fíjense que la columna es la columna K, ¿sí? La columna K, si se fijan, bajo por la columna K, n tendiendo a infinito, ¿sí? N tendiendo a infinito, estoy en 127 cuotas, 140, 150 cuotas, y fíjense cuánto es la tasa, 10,62, ¿sí? Nunca va a ser 10, nunca va a ser 10, pero se va a acercar al 10%, ¿sí? Se va a ir acercando al 10%, va a seguir bajando y se va a transformar en lo que se llama una renta perpetua. ¿Esto qué significa? Esto significa que no da lo mismo para el acreedor cobrar 7 cuotas que cobrar 10. ¿Qué va a pretender a la tasa del 10%, a la tasa R del 10%? Cobrar 7 cuotas, es un momento óptimo. Con 7 cuotas hace que estos préstamos le den una rentabilidad del 15,35. Si la tasa aumenta al 20, el préstamo se reduce a 5. Si aumenta al 30, se reduce a 4. Si aumenta al 40, siempre estamos hablando de periódico, vamos a suponer que sea mensual, se reduce también a 4. Y como que se estabiliza en estos casos. Y luego se transforma en algo imaginario. Y si bajo la tasa R, el plazo óptimo aumenta. Por ejemplo, si la tasa R fuera del 1, el plazo óptimo aumenta a la cuota 18. Esto después también se los voy a mandar para que lo tengan. Vamos finalizando el sistema R en esta relación que dice que, sintetizo todo esto que acabo de hablar, cuando el número de periodos es igual a 1 o cuando tiene infinito, la tasa I y la R tienden a ser iguales. No son iguales, sino tienden a ser iguales. En 1 es igual y en infinito tienden a ser iguales. Vamos a poner que tienden a ser iguales. En 1 es igual, pero en el infinito no, tiende a ser igual. En el infinito se transforma en una renta perpetua. ¿Y qué pasa en las rentas perpetuas? La característica de las rentas perpetuas es que casi no amortiza capital.
¿sí? Paga solo interés. La característica de las rentas perpetuas tienden a no devolver el capital y solo pagar el interés. A medida que aumenta N, la tasa I es mayor que R hasta un punto óptimo para el prestamista. Esto significa que para este periodo óptimo, para calzar el préstamo, es inversamente proporcional al aumento de R. Esto significa que si aumenta R, reduce N como momento óptimo. En este punto, el prestamista maximiza la rentabilidad sobre el dinero prestado. La diferencia entre ambas tasas va a ser mayor cuanto menor es la tasa I y R en valores nominales. Esto, fíjense acá, en valores nominales, la rentabilidad máxima entre 1 y 1,8, estamos hablando del 80% sobre 1, o sea, hay una gran diferencia. Con respecto a la cuota, al 10%, estamos hablando de 5 puntos, o sea, del 50% sobre la tasa pactada. Esto hace que, en términos, a valores nominales, cuanto mayor sean las tasas R y la diferencia va a ser menor en términos nominales.